Capítulo 7. El fuerte de San Andrés. Mi primer arrepentimiento amoroso. Placer de una venganza. Llegada del obispo. Mi salida de Venecia. El fuerte de San Andrés, donde la República no solía tener más guarnición que un centenar de esclavones inválidos, contenía entonces 2000 albaneses designados con el nombre de chimariotas. Libre en mi cuarto, hice el inventario de mi cofre, saqué de él todo lo eclesiástico y lo vendí a un judío que mandé a buscar. Mi segunda operación consistió en enviar al procurador Rosas los recibos de lo que yo había empeñado, suplicándole que lo hiciese vender todo sin excepción y me mandase el excedente. Mediante esta doble operación pude ceder a mi soldado los miserables 10 sueldos que me daban al día. La mayor parte de los soldados y oficiales albaneses no sabían escribir. Redacté para un oficial superior una solicitud que fue inmediatamente atendida por el ministro. Fiados en la eficacia de mi estilo, todos los que tenían algo que pedir me hicieron redactar sus solicitudes y estos servicios me produjeron en pocos días unos 40 sequíes, con los cuales me reía de todo y no me asustaba ya la miseria. El día 2 de abril, fatal aniversario de mi entrada en este mundo, apareció por la mañana muy temprano en mi habitación una hermosa griega. Su marido, según dijo ella, era alférez y reunía todas las condiciones y méritos posibles para ser nombrado teniente. Sin duda, hubiera tenido ya este nombramiento sin la oposición del capitán, que le tenía tirria porque ella le había negado ciertas complacencias que sólo debía conceder a su marido. Suplicóme que escribiera una solicitud, que ella misma iría a presentar al ministro, y concluyó diciendo que, como era pobre, no podía recompensar mi trabajo sino con su corazón. Contestéle que su corazón únicamente debía ser el precio de los deseos, y obré en consecuencia sin hallar más oposición que la que ofrece toda mujer bonita que se defiende por salvar las apariencias, pero con el propósito de rendirse. Cuando volvió por el escrito a las 12 del día, no le pareció mal recompensarme por segunda vez, y por la noche, so pretexto de hacer algunas correcciones, vino a ofrecerme la ocasión de una tercera recompensa. Pero ay, no todo es miel sobre hojuelas en los placeres del amor. Al tercer día noté con espanto que entre las flores me había picado una víbora. La cura me costó 6 semanas de privaciones y cuidados. A mediados de junio, los chimariotas se volvieron a Levante y no quedó en el fuerte más que la guarnición ordinaria. El calor era muy fuerte y me molestaba mucho, lo cual me obligó a escribir al abate Grimani para que me mandara la ropa de verano. 8 días después, hallándome en casa del mayor, vi entrar al infame Raceta, acompañado de un individuo a quien presentó como un célebre favorito de la emperatriz de Rusia. Se llamaba Petrilo, y al presentarlo, su indigno introductor debería haber dicho infame en vez de célebre y bufón en lugar de favorito. El mayor los hizo sentar. Raceta
tomó de manos del gondolero de Grimani un lío y me lo entregó diciendo: «Ahí tienes tus andrajos». «Día llegará», repliqué yo, «en que te llevaré tu traje de presidiario». El tunante osó levantar el bastón, pero el gobernador, indignado, le hizo bajar de tono, preguntándole si tenía ganas de pasar la noche en el cuerpo de guardia. Petrilo, que aún no había despegado los labios, me dijo que sentía no haberme encontrado en Venecia, donde hubiera podido acompañarlo a sitios que yo debía conocer. «Probablemente hubiéramos encontrado allí a tu mujer», contesté yo. «Soy muy buen fisonomista y estoy seguro que morirás ahorcado». Me estremecí de cólera, y el mayor, a quien sin duda repugnaban aquellos dos tipos, se levantó diciendo que tenía ocupaciones, en vista de lo cual los otros se marcharon. Después de aquella escena, y a pesar de que el comandante prometió dar parte al ministro para que corrigiera la insolencia de Raceta, me sentí presa de la más profunda indignación y del deseo de vengarme. El fuerte se hallaba rodeado de agua y ningún centinela podía ver mis ventanas. Una barca podía llevarme a Venecia durante la noche y traerme otra vez al fuerte antes del día. Entre los barqueros que traían las provisiones al fuerte, elegí uno cuyo aspecto me inspiró confianza. Prometíle un sequí y él aplazó su respuesta para el día siguiente. Fue puntual y me dijo que estaba dispuesto. Convinimos en que a la entrada de la noche se hallaría al pie de mi ventana con su barca, provista de un palo bastante largo para que yo pudiese deslizarme por él. Esta operación se efectuó sin contratiempo alguno a la hora indicada. Me acurruqué en la barca y echamos a andar. Desembarqué en la orilla de los Esclavones. El barquero se quedó esperando. Envuelto en un capote de marinero, fuime en derechura a San Salvador y me hice acompañar a la puerta de Raceta por un mozo de café. Seguro de que no se hallaba en casa, llamé y me contestó mi hermana, diciéndome que si quería hablar con Raceta tenía que ir por la mañana. Por supuesto que mi hermana no me conoció. Fui a sentarme al pie del puente y poco antes de las 12 le vi llegar por la plaza de San Pablo. No queriendo saber más, tomé otra vez la barca y volví a la fortaleza sin la menor dificultad. A las 5 de la mañana toda la guarnición pudo verme en el recinto amurallado. He aquí las medidas que tomé a fin de poder satisfacer mi venganza con seguridad. El día antes de la noche fijada para mi expedición me paseaba con el hijo del ayudante, muchacho que me divertía mucho con sus agudezas, aunque no tenía más de 12 años. Jugando con el joven Zen, fingí torcerme un pie al dar un salto. Me hice llevar a mi cuarto por 2 soldados y el cirujano del fuerte, creyendo que se trataba de una luxación, me condenó a guardar cama después de haberme aplicado en el tobillo compresas de aguardiente. Todos vinieron a verme y quise que mi soldado me sirviese de guarda y durmiese en mi cuarto. Yo le conocía. Un vaso de aguardiente bastaba para sumirlo en un profundo sueño. Tan pronto como le vi dormido, despedí al cirujano y al capellán, que vivían encima de mi cuarto. A las 10:30 bajé a la barca. Llegamos a Venecia. Mi barquero se quedó aguardando.
Yo fui a comprar un buen bastón y me senté luego en el dintel de una puerta a la entrada de la calle en que vivía Raceta, por la parte de San Pablo. Un pequeño canal que pasa por el extremo de la calle me pareció a propósito para arrojar a él, a mi víctima, porque confieso que mis intenciones eran muy malas y no retrocedía ante la idea de matarlo. Ese canal ya no existe. A las 12 menos cuarto vi llegar a mi hombre a paso lento y mesurado. Salí rápidamente de la calle, yendo arrimado a la pared para obligarle a cederme el paso, y le asesté el primer palo en la cabeza, el segundo en un brazo, y el tercero, más tendido, le obligó a echarse al canal, dando gritos y pronunciando mi nombre. Al mismo tiempo vi salir de una casa a mi izquierda un forlán, habitante de Forlí, con una linterna. Un garrotazo en la mano que le di hizo rodar la linterna por el suelo y el miedo le hizo huir a escape. Arrojé el bastón, atravesé la plaza como un rayo, gané el puente y mientras acudía gente al lugar del alboroto, me metí en la barca y un vientecito favorable nos empujó velozmente hacia el fuerte de San Andrés. Las 12 daban en el momento en que yo entraba en mi cuarto. Me desvestí a toda prisa, me metí en la cama e inmediatamente desperté al soldado a grito en cuello, diciéndole que fuera en busca del cirujano porque me moría de un cólico. Despertado a mis gritos, el capellán bajó y me halló con convulsiones. Esperando que el agua bendita me calmaría, fue en busca del acetre, después de haberme dado un purgante que yo escondí en vez de tomarlo. Después de media hora de visajes, dije que me sentía mejor y dando las gracias a todo el mundo, les supliqué que se retirasen, lo que hicieron aconsejándome que procurase dormir. Por la mañana, como no me levanté a causa de mi supuesta torcedura, y aunque había dormido perfectamente, el comandante tuvo la amabilidad de venir a verme antes de marcharse a Venecia, y me dijo que mi cólico era efecto sin duda del melón que me había comido la víspera. A la 1 de la tarde, el comandante volvió y me dijo con la risa en los labios: «Os traigo una buena noticia». «¿Cuál?» «Raceta ha recibido esta noche una soberana paliza y ha tomado luego un baño forzoso en el canal». «¿No lo han matado?» «No, pero mejor para vos, porque entonces la cosa sería mucho más grave para vos mismo. Se dice y se asegura que habéis cometido el crimen». «Me alegro de que así lo crean. Esto me venga en parte, pero difícil será que lo prueben». Efectivamente, mientras tanto, Raceta ha declarado que os conoció, lo mismo que el hombre a quien lastimasteis la mano para echarle al suelo la linterna. Raceta tiene rotas las narices, 3 dientes menos y una contusión en un brazo. Se os ha denunciado al procurador general, y el señor de Grimani ha escrito al ministro de la guerra quejándose de que os puse en libertad sin avisarle. Llegué al despacho de guerra precisamente en el momento en que el ministro leía la carta y he asegurado a su excelencia que se trata de una falsa sospecha, puesto que yo acababa de dejaros en la cama donde estabais rendido por la torcedura de un pie. También le he dicho que a las 12 de la noche os estabais muriendo de un cólico. ¿Raceta recibió la paliza a las 12? Esto reza la declaración. El ministro ha escrito enseguida al señor de Grimani, asegurándole que no habíais salido del fuerte, que aún os halláis en él y que el demandante puede, si quiere, enviar comisarios para establecer el hecho. Preparaos para un interrogatorio. Contestaré que siento ser inocente. 3 días después
Vino un comisario con un escribano y pronto se terminó el acta, porque toda la gente de la fortaleza tenía conocimiento de mi luxación, y el capellán, el médico, el soldado de guardia y otros que nada sabían, juraron que a las 12 yo me hallaba en cama, atormentado por un cólico atroz. Esto probado, el comisario condenó a Raceta en costas, sin perjuicio de mis derechos. Después de este juicio, el comandante me aconsejó que dirigiera al ministro una solicitud que se encargó de entregarle él mismo y en la cual pedía mi libertad. 8 días después me encontré libre, pero me hallaba tan a mi gusto entre aquella buena gente y estaba tan agradecido a la familia del comandante que permanecí 8 días más en el fuerte. Una mañana, un oficial del país entró en la habitación del comandante, acompañado de un caballero que llevaba espada y que debía contar unos 60 años. El oficial entregó al mayor de la plaza un pliego con el sello del Ministerio de la Guerra, recibió una contestación y se fue. Entonces el comandante dijo al nuevo huésped: «Señor conde, por orden superior quedáis arrestado, pero os doy por cárcel todo el fuerte». El conde quiso entregar la espada, pero el comandante la rehusó noblemente y acompañó al preso a la habitación que se le destinaba. Al día siguiente tuve que aceptar la invitación del conde, que se empeñó en que almorzara con él. «Señor abate», me dijo al recibirme, «han hablado tanto en Venecia de la habilidad con que habéis justificado vuestra ausencia en la cuestión de Raceta, que no he podido resistir al deseo de conoceros». «Señor conde, no hay habilidad en probar una cosa real y verdadera. Permitidme que os diga que me hace muy poco favor los que lo dudan». «Basta, perdonad mi indiscreción, pero cuento con que no me negaréis vuestra amistad. Almorcemos». Habiéndole explicado quién era yo, el conde quiso pagarme con igual confidencia y me dijo, mientras almorzábamos: «Me llamo conde de Bonafede. En mis mocedades serví bajo el príncipe Eugenio. Abandoné el servicio militar y abracé la carrera civil en Austria, donde tuve un desafío que me obligó a refugiarme en Baviera. Robé en Múnich una señorita de la aristocracia con la que me casé en Venecia y aquí vivo desde hace 20 años. Tengo 6 hijos y toda la ciudad me conoce. A consecuencia de un altercado con el director de correos, le pedí satisfacción por escrito, diciéndole que le obligaría a batirse conmigo. Ayer se me acercó el secretario de los inquisidores, quien me dijo que olvidase las groserías del director y me constituyese prisionero del fuerte, con la seguridad de que mi reclusión no duraría más de una semana. Tendré, pues, el gusto de pasar 8 días con vos, señor abate». «Estoy libre desde ayer, mas para recompensar vuestra confidencia tendré el gusto de quedarme y haceros compañía». Habiéndome comprometido a lo mismo con el comandante, le estaba diciendo al conde una mentira de las que la galantería aprueba. Por la tarde fuimos al encuentro de la esposa y la hija del conde, que vinieron a verle. Una de ellas podía haber merecido los honores de un rapto. La otra, que aparentaba tener de 14 a 16 años, me pareció una beldad de una nueva especie. De pelo rubio, ojos azules y nariz aguileña, entreabría una boca sonriente que dejaba ver una dentadura blanca como su cutis. Su cintura era tan delgada que amenazaba quebrarse, pero su pecho, perfectamente formado, parecía un altar donde el amor se hubiera complacido en respirar los más graves perfumes. Era un nuevo género de lujo presentado por la delgadez, pero extasiados mis ojos insaciables no podía apartarse de ella.
y mi imaginación le prestaba toda la gordura deseada. Fijando mi vista en sus ojos, parecióme que me decían risueños: dentro de 2 años, a lo sumo, se verá todo lo que imagináis. Iba vestida a la moda de aquel tiempo. Llevaba gran miriñaque y el traje de las señoritas nobles que aún no han llegado los años de la pubertad, aunque la joven condesa ya era núbil. Nunca me había sucedido mirar con menos decoro el pecho de una joven de la buena sociedad, pero me parecía que debía estar permitido mirar un seno donde aún no había más que esperanzas. Ambos esposos hablaron un instante en alemán y el conde me presentó en los términos más lisonjeros. La acogida fue en extremo graciosa y amable. Llegó el mayor de plaza, quien se creyó obligado a enseñar el fuerte a la condesa. Yo supe sacar partido de la inferioridad de mi rango, di el brazo a la señorita y el conde subió a su cuarto. Como yo no sabía obsequiar a la señora sino a la antigua moda de Venecia, la señorita me encontró desmañado. Pensaba servirla muy noblemente tomándola por debajo del brazo, pero ella se apartó echándose a reír. Su madre se volvió para ver de qué se reía, y me sentí sofocado al oírle contestar que yo le había hecho cosquillas. Figurándose habérselas con el más estúpido de los novicios, debió tomar la resolución de divertirse conmigo. Habiéndole preguntado si dibujaba, me dijo: «Estoy aprendiendo, y cuando vengáis a casa os enseñaré el Adán y Eva del caballero Liberi que he copiado y que ha merecido los elogios de los profesores sin que supieran que era obra mía». «¿Por qué ocultaros?» «Porque esas 2 figuras están demasiado desnudas». «No me importa gran cosa vuestro Adán, pero veré vuestra Eva con gusto y os guardaré el secreto». Persuadida de mi idiotismo, creyó poderme decir que su Adán le gustaba mucho más que Eva. «No he omitido nada en él», añadió. «Se ven todos los músculos, al paso que en Eva no se ven. Es una figura en la cual no se ve nada». «Puesto esto es precisamente lo que me interesará». «No, creedme, os gustará más Adán». Esta conversación me había alterado mucho. Hacía calor y yo llevaba pantalones de hilo. Qué apuro si el mayor y la condesa se hubiesen vuelto. Para colmo de embarazo, la muchacha dejó un zapato entre 2 piedras y me suplicó que la calzara de nuevo. Hinqué una rodilla en el suelo y sin pensarlo, sin duda, ella se levantó un poco el vestido. Llevaba gran miriñaque, sin enaguas debajo, lo suficiente para hacerme morir de anhelo. Después de la operación, al levantarme del suelo, la condesita me preguntó si me había puesto malo. Un momento después, saliendo de una garita, se le descompuso algo la cofia. Suplicóme que se la arreglara, y para ello tuvo que bajar la cabeza, de modo que no se le ocultó mi estado. Para sacarme del apuro, me preguntó quién me había hecho el cordón de mi reloj. «Es un regalo de mi hermana». «A ver». «Está sujeto en el bolsillo del pantalón». «¿Qué va a estar?» «Vedlo y os convenceréis». La muchacha llevó la mano a mi bolsillo, y yo fui indiscreto con un movimiento involuntario pero natural. Debió disgustarle haber formado de mí un juicio equivocado, pues se volvió tímida y no se atrevió a reírse otra vez. Nos acercamos al comandante y a la condesa, que estaban viendo en una garita el sepulcro provisional del general Schulenburg.
El día se pasó tristemente. Al anochecer, las señoras se fueron, pero antes la madre me hizo prometer que yo iría a Venecia a verlas. Pasé 7 días en la mayor impaciencia, deseoso de ver otra vez a la condesita y pedirle perdón. Un día, después de aquella visita al fuerte, vino el hijo mayor del conde, que me gustó mucho por su distinción y su modestia. 20 años después lo encontré cadete de la guardia del rey de España y me sostuvo que nunca nos habíamos visto. Su amor propio necesitaba aquella mentira que me dio lástima. Concluidos mis 8 días de reclusión voluntaria, me fui a Venecia. En casa de la señora de Orio me recibieron con agasajo. Cené y mis 2 encantadoras amigas me dieron aquella noche la más dulce hospitalidad. Al día siguiente el comandante me acompañó a casa del abate Grimani, que me recibió como un culpable que pide perdón, y me confundió su necedad al suplicarme que perdonase a Raceta y a su compañero que se habían equivocado. Me dijo luego que la llegada del obispo era inminente, que había dado órdenes para que se me preparase un cuarto y que podría comer en su mesa. Después, el mayor me llevó a casa del señor Valavero, hombre de talento que acababa de cesar en sus funciones de ministro de la guerra. Hablamos sobre 1000 cosas hasta que se marchó el comandante. Entonces el exministro me dijo sonriéndose: «En confianza, confesadme que fuisteis vos quien dio la paliza a Raceta». Le confesé la verdad sin rodeos, y la historia del caso le hizo reír de veras. Impaciente por ver a mi beldad y por descargar mi corazón del peso que le oprimía, me fui a casa de la condesita. El padre se hallaba presente. La señora me recibió con suma amabilidad, pero mi sorpresa era tan grande que no sabía qué contestar. Iba a ver un ángel, creía encontrarlo en un paraíso, y me encontré en un gran salón sin más muebles que 4 sillas de pino carcomido y una mesa vieja y sucia. La escasa luz que penetraba por las ventanas provistas de cristales rotos no me impidió ver que la condesa iba envuelta en harapos y que su camisa no brillaba por la limpieza. Viéndome distraído, me dejó diciendo que iba a enviarme a su hija, la cual se presentó un momento después con aire distinguido y natural, diciendo que me aguardaba con impaciencia, aunque no a aquellas horas en que no acostumbraba recibir a nadie. Yo no atinaba a contestarle, pues no me parecía la misma graciosa muchacha que me había cautivado en el fuerte de San Andrés. Su miserable trapillo me la hacía encontrar poco menos que fea. Viendo en mi rostro la sorpresa que yo experimentaba y parte de lo que en mi alma acontecía, la joven dejó ver una mortificación que me dio lástima. «Os veo sorprendido, señor abate, y no ignoro el motivo», dijo ella tratando de reanimarme a fuerza de sinceridad. «Esperabais sin duda encontrar la magnificencia de la fortuna y no habéis visto más que el aspecto de la miseria. El gobierno da a mi padre un sueldo mezquino y en casa somos 9, obligados a ir a la iglesia los domingos y teniendo que presentarnos como exige nuestra condición. Con frecuencia tenemos que pasar hambre para desempeñar la ropa que la miseria nos ha hecho llevar a la casa de préstamos. Si el cura no nos viese en misa, borraría nuestros nombres de la lista en que figuran los que participan de las limosnas de la cofradía de los pobres. Y son estas limosnas las que nos sostienen». ¡Qué relación! La joven acertó. El sentimiento se había apoderado de mi alma, si bien me hallaba menos conmovido que avergonzado.
No siendo rico y sintiendo apagado en mí el fuego del amor, me volví más frío que la nieve después de haber exhalado un profundo suspiro. Si fuera rico, le dije hablando con afabilidad y vivas muestras de interés, os demostraría fácilmente que no habéis confiado vuestras desventuras a un ingrato insensible. Pero soy pobre y hallándome en vísperas de partir, ni siquiera puede seros útil mi amistad. Apelando luego a los lugares comunes propios de semejantes situaciones, le dije que estaba seguro de que sus encantos le asegurarían la felicidad. No aspiro más que a una unión legítima, contestó ella, y no pretendo nobleza ni fortuna, pues estoy desengañada de la primera y acostumbrada a prescindir de la segunda. Pero vamos a ver mis dibujos. Ya no me acordaba de ellos, y su Eva no podía interesarme ya. Entré en un cuarto donde vi una mesa, una silla, un espejo y una cama con un jergón doblado. Ignoro si había sábanas. Lo cierto es que me embistió un olor apestoso cuya causa era reciente. Me cayó el alma a los pies, y si un resto de amor hubiese quedado en mí, aquel antídoto hubiera sido suficiente para operar en el acto una cura radical. La pobre muchacha me enseñó sus dibujos. Me parecieron buenos y los elogié sin pararme en su Eva ni en su Adán. ¿Por qué, le pregunté por decir algo, no sacáis partido de vuestro talento pintando al pastel? Ojalá, pero cada caja de colores cuesta 2 sequíes. ¿Me perdonaréis si me atrevo a daros 6 para 3 cajas? Ah, los acepto agradecida y celebro haber contraído con vos esta obligación. Ocultóse para llorar y aproveché aquel momento para colocar el dinero en la mesa. Como por galantería le di en los labios un beso que ella pudo calificar de apasionado. Yo quería que atribuyese mi moderación al respeto que me había inspirado. Me despedí de ella, prometiéndole otra visita para ver a su padre. Mi promesa no tuvo cumplimiento. 10 años después, verá el lector en qué situación encontré de nuevo a la condesita. Cuántas reflexiones no hice al salir de aquella casa. ¡Qué escuela! Comparaba la realidad con la imaginación y tuve que dar la preferencia a la última, puesto que de ella depende siempre la realidad. Empezaba a presentir entonces lo que me ha sido claramente demostrado después, es decir, que el amor no es más que una curiosidad más o menos viva, unida a la inclinación que la naturaleza ha puesto en nosotros de atender a la conservación de la especie. 3 o 4 días después, el abate Grimani me anunció la llegada del obispo que se había hospedado en el convento de mínimos de San Francisco de Padua. Presentóme a este prelado como una joya querida y como si a él solo le fuese dado enseñarla. Me hallé en presencia de un hermoso fraile adornado con la cruz episcopal. Se parecía al padre Mancia, aunque era más robusto y menos reservado que el célebre exorcista. Tenía 34 años y era obispo por la gracia de Dios, de la Santa Sede y de mi madre. Después de haberme dado su bendición, que recibí de rodillas, y su mano a besar, me estrechó contra su pecho, llamándome en latín su amado hijo. En esta lengua siguió hablándome después. Se me figuró que le daba vergüenza hablar italiano, porque era calabrés, pero me sacó de este error dirigiendo en italiano la palabra al abate Grimani.
Díjome que no pudiendo tomarme consigo en Venecia, yo tenía que ir a Roma, donde nos reuniríamos para no separarnos más, e iríamos a Martorano pasando por Nápoles. «Venid a verme mañana temprano», añadió. «Tan pronto como haya celebrado misa, almorzaremos juntos. Me marcharé pasado mañana». No falté a la cita. Después de la misa y el chocolate, me catequizó durante 3 horas. Vi claramente que no le había gustado, pero quedé contento de él. Me pareció todo un caballero, y como él era quien tenía que guiarme hacia las grandes dignidades de la Iglesia, me sentía dispuesto a su favor. En aquella época, a pesar de la buena idea que yo tenía formada de mi persona, no tenía en mí la menor confianza. Después de haberse marchado el obispo, el abate Grimani me dio una carta que aquél había dejado y que yo tenía que entregar al padre Lazzari en el convento de mínimos de la ciudad de Ancona. Añadió el abate Grimani que me haría ir a Ancona con el embajador de Venecia, que se encontraba a punto de partir. Como yo estaba impaciente por salir de sus manos, me parecieron excelentes todas las disposiciones. Cuando tuve noticia del momento en que había de embarcarse el séquito del embajador de la República, fui a despedirme de todos mis amigos. Dejé a mi hermano Francisco en la escuela del señor Joly, célebre pintor decorativo. Como la embarcación no había de zarpar hasta el amanecer, fui a pasar aquella corta noche con mis 2 tiernas amigas. Fueron horas de dicha y de tristeza, de gozo y de lágrimas. Antes de partir, les entregué la llave que tan dulces instantes me había proporcionado. Este amor, que fue para mí el primero, no me enseñó casi nada relativo a la escuela del mundo, por haber sido enteramente feliz y jamás interrumpido por ningún disgusto ni empañado por el menor interés. Dejé a mi excelente amiga la señora Manzoni todos los papeles y todos los libros prohibidos que yo tenía. Esta buena señora, que contaba 20 años más que yo y que, creyendo en la fatalidad, se entretenía en hojear su gran libro, me dijo riendo que estaba segura de devolverme todo lo que yo le dejaba, lo más tarde en el transcurso del año siguiente. Sus pronósticos me asombraron y me fueron gratos, y como yo la respetaba mucho, me sentí obligado a poner de mi parte todo lo posible para que se realizaran sus vaticinios. Me embarqué en la plazuela de San Marcos. El día antes, el abate Grimani me había dado 10 sequíes, los cuales, según él, habían de bastar para vivir durante todo el tiempo que tenía que pasar en el lazareto de Ancona, de 40. Por lo visto, era imposible que, a mi salida, tuviese yo necesidad de dinero. Como esto debían pensar mis protectores, yo no tenía más remedio que opinar del mismo modo. Mi indolencia me ahorró el cuidado de pensar en las necesidades que me pudieran sobrevenir. Por otra parte, me tranquilizaba mi peculio secreto. 42 sequíes que llevaba en el bolsillo eran bastantes para aumentar mis ánimos juveniles. Así pues, partí contento, con el alma llena de ilusiones y esperanzas.